Cuando Pedro le preguntó a Jesús en Mateo 18:21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, Jesús no le estaba dando a Pedro una cifra o una cantidad. Es evidente que no se puede tomar literal y que Pedro tenía que perdonar 490 veces, sino que estaba utilizando la cifra de forma simbólica. Acompáñame a descubrir todo el significado detrás de esta frase. Empezamos. En Mateo 18:21, cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debemos perdonar, él mismo propone la respuesta. ¿Hasta 7? La cifra que Pedro proponía ya era muy alta. ¿Te imaginas tener que perdonar a una persona 7 veces? En uno de mis videos donde hablo del número 7, explico que en las manos de Dios un número es más que una simple cifra. Algunas veces Dios utiliza un número como un símbolo que representa una enseñanza. Sin embargo, en la respuesta de Jesús, primero la multiplicó por 10. Multiplicar algo por 10 era equivalente a decir, muchísimo más. Como cuando en Daniel capítulo 1 versículo 20, para decir que eran muchísimos más sabios, dice, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que había en todo el reino. Pero no conforme con ello, después que el 7 de Pedro Jesús lo transformó en 70, Jesús lo vuelve a multiplicar por 7, llevando el número a un valor tan exageradamente alto que todos los teólogos coinciden en decir que lo que Jesús quiso decir es que debemos perdonar siempre. Siempre y de forma perfecta, sin rencor. Es una frase simbólica. Obviamente es imposible que Jesús esté hablando de forma literal. Nadie en su sano juicio podría llegar a la conclusión que debemos contar las veces que perdonamos para que cuando lleguemos a 491 no perdonemos más. Cuando Jesús habla de 70 veces 7 se refiere a que nosotros debemos perdonar siempre. Nunca vengarnos, nunca odiar, nunca desear el mal. Sí, la definición suena teológicamente muy bonita, la teoría es preciosa. Específicamente para los que tuvieron una vida color de rosa. Pero cuando la otra persona te ha hecho mucho daño, o te ha dañado muchas veces hasta el punto de destrozarte la vida, cuando te lo han quitado todo, cuando te han matado un hijo, un familiar, han destrozado tu familia y aún así tienes que perdonar, ¿dónde está la justicia? ¿Cómo es posible, Señor, perdonar? Y el Señor te dice, mira, no te preocupes, tú perdona, la justicia, déjamela a mí. No es tu función hacer justicia, de eso me encargo yo. Romanos 12:19 dice, amados, no os venguéis vosotros mismos. Y luego continúa diciendo, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Pero eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios es amor y simplemente no puede existir el amor donde no hay justicia y misericordia. Son dos caras de la misma moneda. Cuando Dios habla de que suya es la venganza, no la tenemos que entender en el sentido humano, sino que es una afirmación de la justicia divina. La misericordia de Dios es eterna, tal como lo expresan estos versículos que te dejo en pantalla, y otros tanto donde repiten hasta el cansancio que para siempre es su misericordia. No está ligada al tiempo ni a las acciones de sus criaturas. Todo lo que hace está basado en su amor y su misericordia. El perdón de Dios también es amplio y misericordioso, pero no es para siempre. Mientras que la misericordia es perpetua, el perdón es un evento concreto que tiene lugar en el contexto del arrepentimiento y la conversión y por consiguiente es condicional. Escucha esto que te voy a decir porque es muy importante. Perpetuar el perdón sería perpetuar el pecado. Que Dios perdona indefinidamente solo se podría interpretar como una licencia para el pecado continuo sin consecuencias. Esto no significa que Dios deje de amar o de ser misericordioso, sino que significa que algunas acciones tienen consecuencias y el perdón no siempre elimina esas consecuencias. Dios establece un tiempo de gracia para la decisión humana, generalmente hasta nuestra muerte. Pero la Biblia está plagada de ejemplos de pueblos enteros destruidos por parte de Dios. La idea de que Dios en ciertos momentos históricos ha retirado su gracia y perdón de diferentes pueblos y civilizaciones, llevándolos a enfrentar juicios de destrucción, es un tema complejo y profundo dentro de la teología cristiana. El primer ejemplo que se nos viene a la mente es el diluvio, pero hay muchos otros. Sodoma y Gomorra es un excelente caso de la condicionalidad del perdón de Dios, ya que cuando quiere negociar Abraham con Jehová en Génesis 18, Jehová le da a entender que la posibilidad de encontrar justos podría haber evitado la destrucción. Todos estos casos y muchos otros como Jericó, el resto de los pueblos amorreos, etc.,
son categóricos en demostrar que Dios ofrece oportunidades para el arrepentimiento, pero también enfatizan que hay consecuencias definitivas para la persistencia en el mal. El amor no purifica a quien no quiere ser purificado, ni le otorga los beneficios del perdón a quien no quiere recibirlos. ¿Hasta cuándo perdona Dios? Cuando la maldad de un pueblo alcanza un nivel que corrompe la creación de Dios y perjudica a sus criaturas, la justicia divina puede manifestarse en forma de juicio. Esto lo explica claramente la Biblia en Génesis 6, donde justo antes de destruir la tierra con el diluvio, la Biblia dice en el versículo 5 que los pensamientos de ellos eran de continuo y solamente al mal. En Génesis 15:16 dice que demoraría la llegada de Israel a Canaán, ya que no había llegado a su colmo la maldad del amorreo, para que 4 siglos después Israel conquiste Canaán, y entonces sí había llegado al colmo la maldad de los pueblos amorreos. Así como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, destruyó a los amorreos con los soldados de Israel en el contexto de una teocracia, la única verdadera que existió en nuestro planeta y de la cual tenemos conocimiento. Dicho sea de paso, para aquellos que no pueden explicar la violencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, está relacionado con este tema. El concepto de que hay un colmo de la maldad es crucial en la teología de la retirada de la gracia divina. Dios, en su paciencia, espera y da oportunidad tras oportunidad para el arrepentimiento. Sin embargo, cuando la maldad de una persona o un pueblo llega a su punto máximo y no hay indicio o cambio de arrepentimiento, como en el caso de los amorreos, Dios actúa de acuerdo a su justicia. En Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira. No quiere decir que Dios fija un tiempo límite para que tomemos una decisión. Lo que quiere decir es que llega un momento que el hombre cierra tanto su corazón que el Espíritu Santo ya no lo puede alcanzar. Eso mismo explicó Jesús con otras palabras cuando en Marcos 3:28 y 29 dijo: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aunque pueda parecer contradictorio, la retirada de la gracia y la ejecución del juicio también pueden ser actos de misericordia y parte del propósito redentor de Dios. En algunos casos, los juicios divinos sirven como advertencias severas para otras naciones o generaciones, llamándolas al arrepentimiento y a la conversión. Pero también existen otros motivos. A lo largo de la Biblia se observa siempre el mismo patrón. Cuando el corazón de la gente se endurece, el Espíritu Santo es rechazado y se retira, ya no puede influir sobre el ser humano, y entonces es muchísimo más fácil para Satanás y sus ángeles actuar a través de ellos. Como el objetivo principal de Satanás es destruir la simiente de Cristo, inmediatamente se levanta persecución sobre los hijos de Dios. Las Escrituras, particularmente en Proverbios 6, del 16 al 19, detallan aquellos comportamientos que aborrece Jehová y son para él abominación, y entre ellos las manos derramadoras de sangre inocente. Y entonces la misericordia eterna de Dios se manifiesta en juicio hacia quienes persistentemente eligen el mal y por ende ponen en peligro a los inocentes. En Lucas 17 dijo Jesús a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Más le valdría que se le atara al cuello una piedra de molino y se le arrojara al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Esto subraya la seriedad con la que Dios ve el daño hecho a sus hijos. Sí, Dios abomina al que derrama sangre inocente, y mucho más cuando esa sangre es de sus hijos. Mientras retienes este concepto en tu mente, déjame que te explique algo que te va a interesar. La expresión 70 veces 7 que Jesús utiliza no es aleatoria, sino que tiene un profundo significado en la Biblia. En primer lugar, 49 es un número relacionado con el perdón, porque el año 50 era el año del jubileo que venía después de 7 semanas de años. Después de 49 años venía el año del jubileo, que era un tiempo de perdón y liberación donde las deudas se cancelaban, los esclavos eran liberados y las tierras devueltas a sus propietarios originales. Y en segundo lugar, la frase 70 veces 7 es mencionada 2 veces en el Antiguo Testamento, y ambas veces relacionadas con un tiempo de venganza y de retribución de justicia. La primera de ellas es en Génesis 4. Lamec usa la frase en el contexto de la venganza, mal utilizando a su antojo una frase de Jehová
castigando 7 veces al que matare a Caín. Y entonces Lamec en Génesis 4:24 le dice a sus esposas, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y la segunda vez que aparece también lo hace en el contexto del perdón. En Daniel 9:24 dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Dicho sea de paso, traducir determinadas a la palabra shatak es un capricho de los traductores. Mucho más sentido tendría decir 70 semanas han sido cortadas o separadas para tu pueblo, ya que ese es el significado primordial de la palabra. Pero ese es otro tema. En mi canal tengo 2 videos que hablan de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Aquí abajo, en la descripción, te dejo el link de ambos videos por si no los viste. A partir del minuto 12 del segundo video, explico cómo se desarrollaron los acontecimientos de la profecía coincidiendo de forma precisa y sorprendente con los acontecimientos históricos. En una línea del tiempo, a escala, vemos cómo a mediados del siglo VI a.C., un ángel le explica a Daniel la profecía de las 70 semanas, la cual está narrada en Daniel capítulo 9. El ángel le explica a Daniel que en un momento determinado, donde ahora nosotros sabemos que fue en el año 457 a.C., se le daría al pueblo de Israel un plazo de 490 años. El porqué del año 457 lo explico en los 2 videos que te mencioné anteriormente. Al principio de ese plazo se construiría el templo y al final de ese plazo iban a ocurrir 3 acontecimientos importantes. El primero es que aparece el Mesías príncipe, tal como dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas en total, haciendo referencia al bautismo de Jesús, donde se convirtió en Mesías, ya que Mesías quiere decir ungido, y ahí fue ungido por el Espíritu Santo, como tú bien sabes, en forma de paloma. Esto ocurrió en la primavera del año 27 después de Cristo. El segundo acontecimiento es la muerte del Mesías. En Daniel 9:26 dice claramente que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y dice mas no por sí, haciendo alusión a que no se iba a quitar la vida él mismo, sino que iba a ser asesinado por otros, porque nadie puede crucificarse a sí mismo. Y luego en Daniel 27 aclara un poco más. A la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ya que obviamente, al morir Cristo en la cruz, ya los sacrificios y ofrendas no tenían más sentido, ya que eran símbolos y sombras del verdadero sacrificio realizado por Jesús. Esto ocurrió 3 años y medio más tarde, en otoño del año 31. Y el tercer acontecimiento fue el apedreamiento de Esteban en la primavera del año 34. El apedreamiento de Esteban fue el acto que dio inicio a la sangrienta persecución que el Sanedrín, es decir, la máxima autoridad religiosa de Israel, empezó sobre los cristianos. ¿Te acuerdas que te pedí que retengas en tu mente el concepto de que para Dios derramar sangre inocente es una abominación? Y muy especialmente si esa sangre inocente es de sus hijos. Bueno, con respecto a esto, quiero contarte que la frase abominación desoladora o similares es un término profético que se refiere a un acto de profanación extrema. Esta frase quiere decir que la abominación ante Dios es tan extrema que el castigo de Dios trae desolación. En 2 de Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La Biblia es clara en cuanto a la severidad con la que Dios trata a aquellos que atacan o hacen daño a sus hijos. Puede interpretarse como el rechazo final y más grave a Dios, marcando un punto de no retorno. Una gran multitud de judíos que estaban en Jerusalén, incitados por el mismo Sanedrín, escalaron la oposición a Dios y a sus seguidores hasta llegar al colmo de la abominación. No quisieron aceptar a Jesús como Mesías. No quisieron reconocerlo como rey, gritando, no tenemos más rey que el César, como cuenta Juan 19:15. E insistieron para que sea crucificado mientras vociferaban que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como dice Mateo 27:25. Y como si esto fuera poco, no mucho tiempo después, finalmente terminaron persiguiendo y masacrando a los cristianos, obligándolos a dispersarse más allá de Jerusalén, siendo el apedreamiento de Esteban el acto inicial de semejante locura, clímax de la oposición contra Dios y sus seguidores. Justo
exactamente en el preciso momento que se cumplen los 490 años desde el inicio de la profecía. Y como era lógico, tal como lo explica el final de la profecía de Daniel en el capítulo 9, versículo 27, después de semejante muchedumbre de abominaciones, finalmente vendrá el desolador. Y el versículo anterior diría cómo iba a ocurrir esto. Un príncipe, que la historia nos enseña que fue el príncipe Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruirá la ciudad y el santuario. Lo que ocurrió unos años después, en el año 70, cuando el templo y Jerusalén serían destruidos. Muchos cristianos dispensacionalistas creen que la última semana de esta profecía corresponde al tiempo del fin. Y con respecto a esto, quiero confesarte que no sé qué me sorprende más. Que agreguen un paréntesis o pausa de más de 2000 años entre la semana 69 y la 70, que la profecía no muestra ni da a entender en ningún lado, o que ignoren todos los detalles que coinciden a la perfección con la historia de forma tan precisa y sorprendente, si dejan la semana 70 pegada a la 69. Escucha esto y dime tu sincera opinión. La profecía nos dice en el versículo 24 que es de 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En el versículo 25 dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, refiriéndose a las 69 semanas. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. En el versículo 26 dice, y después de esas 62 semanas, lo cual es lo mismo que decir después de las 69 semanas, donde solo resta la semana 70, se quitará la vida al Mesías. En el versículo 27, dando más luz sobre la muerte del Mesías, no solo aclara que ocurrirá a la mitad de la semana, tal como ocurrió con la muerte de Cristo 3 años y medio después, sino que también explica que ese acto hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que es lo que ocurrió como consecuencia de la muerte de Cristo en la cruz. Como si esto fuera poco, el versículo 26 también nos dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Curiosamente, inmediatamente después de las 69 semanas, es decir, en la semana 70, se quitó la vida al Mesías, exactamente a la mitad de la semana, por consiguiente cesó el sacrificio y la ofrenda, y poco tiempo después vino el Imperio Romano, gobernado por el príncipe Tito, y destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. El cumplimiento es asombroso, pero no. Un grupo de teólogos a toda costa confunde a muchos cristianos diciéndole que esta semana aún no se ha cumplido y se cumplirá en el futuro más de 2000 años después. ¿Le encontrás alguna lógica? Mira, haz un experimento. Dale esta profecía y un libro de historia a un niño de 12 años y en poco tiempo encuentra la interpretación de la historia. No quiero terminar este video sin antes compartir 2 pequeñas reflexiones más. En primer lugar, esta profecía no quiere decir que a partir de ese momento los judíos no se podían salvar. Lo que enseña la profecía es que a partir de entonces los judíos como nación perdieron su condición de pueblo escogido de Dios. Así como Dios primero usó a los primogénitos, los cuales fueron reemplazados por los levitas, de forma análoga, no igual sino análoga, que no es lo mismo, el pueblo judío no sería más el grupo humano que Dios utilizaría para proclamar el Evangelio, ya que quedó incapacitado por rechazar al Mesías, sino que ahora serían los cristianos los cuales hemos sido injertados, como dice Romanos 11. Y en segundo lugar, escucha bien lo que te voy a decir ahora, porque esta es la verdadera enseñanza de la frase 70 veces 7, con el cual Dios dejó un mensaje de misericordia infinita. El fin de la profecía que marcaba el tiempo para Israel, el final de los 490 años, no fue cuando crucificaron a Cristo. Dios estaba dispuesto a perdonarlos, así como perdonó a Pedro después de jurar y maldecir que no lo conocía, tal como dice Mateo 26:74. Sino que el clímax de la maldad, el colmo de la impiedad que hizo que Dios los abandonase para siempre como pueblo escogido, fue el hecho de que empiecen a perseguir a los hijos de Dios, aquellos que aceptaron a Jesús como el Mesías. Lo mismo que hizo Jesús en su vida. Cuando lo crucificaron a él, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero solo se enfadaba para defender a los débiles de los engaños de los escribas y fariseos. Como por ejemplo cuando en Mateo 23 decía: ¡ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres!
En la frase de 70 veces 7 encontramos una invitación a perdonar, la certeza de la misericordia infinita de Dios y la seguridad de su justicia. Nos vemos en el próximo video.